Gracias, presidente. Bienvenido, secretario. Las intervenciones de algunos de mis compañeros legisladores me han dado pie para decir que no me extraña la posición de algunos legisladores que usan esta tribuna para verse más papistas que el Papa y defender lo indefendible. Ni tampoco me extraña la posición de muchos otros que moderan bastante su discurso, porque el trasfondo es que siguen buscando, tras banderas, que todavía les llegue algo del presupuesto en lo que resta de esta administración. Y es que ese es el problema del presupuesto público, que no es responsabilidad solamente de esta administración, tranquilos. Han hecho del presupuesto público, desde la alternancia en el poder, un instrumento de control político, y eso tiene que acabar. Y es momento de que acabemos con eso. La transformación tiene que empezar por ahí. El presupuesto público no se tiene que utilizar para hacer un control político de las fuerzas aquí representadas. Y, señor secretario, le escuché muy atentamente. Hablaba hacia el final de su intervención que este era un ejercicio de rendición de cuentas. Y déjeme discrepar de usted. ¿Se van a rendir cuentas cuando estén frente a la justicia todos aquellos personajes que han desviado recursos y han dañado el erario público de nuestro país? Antes no podemos hablar de rendir cuentas. Ahora solamente estamos contando cuentas alegres. Y ya que contemos respecto a la discrecionalidad que ejerce la Secretaría de Hacienda en el gasto público. Por ello no podemos subestimar el uso político de los mismos vía el ramo 23, que cabe hacer mención, gran parte de los ingresos excedentes se gastan a través de fondos que integran dicho ramo. Esos excedentes que hace un rato el secretario decía que eran excedentes generales. Cierto es que tenemos una responsabilidad compartida en materia presupuestal. Ustedes en el Ejecutivo proponen y la Cámara de Diputadas y Diputados, mediante el proceso respectivo, aprueba. Sin embargo, y ante la claudicación política de las responsabilidades de este Congreso, quienes han venido disponiendo y sirviéndose con la cuchara grande, es esa camarilla o aristocracia hacendaria instalada en esa secretaría que en una y otra administración han dispuesto realmente del presupuesto. Al respecto, diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, México Evalúa, Fundar, Mexicanos contra la Corrupción, han hablado al respecto sobre este uso discrecional. Y tan es el uso discrecional que ellos son los que ponen dónde están las prioridades. No es este Congreso. Son ellos los que deciden realmente hacia dónde se van los recursos y tenemos que asumir la responsabilidad de lo que eso significa y no permitir que suceda más. Y mi pregunta concreta, señor secretario, con esta discrecionalidad, cuando se trata de invertirle a otros gastos, ¿por qué no han hecho caso de el requerimiento que de manera urgente ha realizado la Subsecretaría de Derechos? Solamente formulo mi pregunta, presidente, y concluyo. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Hacienda respecto del requerimiento que de manera urgente realizó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación el pasado 10 de septiembre respecto al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mediante la cual solicitó la ampliación por un monto de 126 millones de pesos con el fin de poder hacer frente a las erogaciones de los meses de octubre de 2018 a 2019? En ese fideicomiso están de por medio la vida de defensores de derechos humanos y de periodistas. Por su respuesta, muchas gracias. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 3 minutos. Con su venia, señor presidente. Adelante. Diputada Marta Tagle, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Puntualmente, al requerimiento que hizo la Secretaría de Gobernación, estos recursos se atienden
directamente a través de un fideicomiso. Puntualmente le daremos seguimiento en dónde está. El fideicomiso tiene suficiencia presupuestaria y a través de las reglas que se han puesto ahí y que han sido platicadas ampliamente con diferentes aspectos de la sociedad, se van a ejercer estos recursos hacia adelante. La petición puntual que usted menciona, ahorita no tengo el dato, con gusto averiguaré si está, pero lo que sí puedo anticipar es que existen los recursos disponibles para atenderlo. Y alrededor de los demás temas de los cuales se platicó, en particular en el ramo 23. El ramo 23 tiene reglas claras de cómo se maneja y tiene varios propósitos. Uno de los propósitos y el más grande de la parte del ramo 23, quizás los dos más importantes, es el subsidio a las tarifas eléctricas, que está claramente establecido de uso doméstico. El segundo son los recursos que se dedican al fondo de estabilización. Eso se lleva la mayor parte de los recursos del ramo 23. Y para las partes de los apoyos que existen alrededor de las entidades, tienen reglas que se tienen que seguir, que se tienen que cumplir al 100% con la emisión de los lineamientos para los fondos aprobados por la Cámara. Y cada año la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control los fiscalizan. Todos tenemos que trabajar, estamos comprometidos con mejorar la transparencia del presupuesto y, como comenté en alguna de mis intervenciones anteriores, se ha hecho un esfuerzo enorme por poner al alcance no solo de los órganos fiscalizadores, sino de todos los ciudadanos el ejercicio del presupuesto. Y en este sentido, la cantidad de información que está disponible a través del Internet, de todo tipo de información, de ejercicio de gasto, de ejercicio de infraestructura, de transferencias a los estados, todo está disponible, que no estaba hace 6 años. Sin duda, comparto el interés por seguir mejorando y aumentando la transparencia del presupuesto, pero se han tenido algunos avances y será trabajo de la siguiente administración continuar en esta dirección. Muchas gracias. Para hacer comentarios tiene la palabra la diputada Tagle Martínez, hasta por 2 minutos. Señor secretario, usted sabe perfectamente que el ramo 23 es el ramo más opaco que existe en esta administración y que no hay reglas claras para su uso. Los programas que mencionó son los que menos recursos llevan y tampoco que en ese ramo se gasta lo que aprueba este Congreso. De 131.865 millones que fueron aprobados por esta Cámara para el 2017, se ejercieron al cierre del año 349.798 millones, es decir, se gastó el 165% más de lo aprobado. Así que es importante decir que este tipo de ramos discrecionales necesitamos ponerles la vista para evitar justamente que este tipo de recursos se utilicen casualmente, incrementan en épocas electorales y se destinan programas que van dirigidos a los gobiernos locales, donde el que más ha sido beneficiado justamente es el Estado de México y necesitamos acabar con ello. Por eso me parece muy importante que asumamos en este Congreso la responsabilidad que nos corresponde y vayamos de lleno y de fondo a promover un consejo fiscal autónomo que nos permita contar con criterios de administración y de las finanzas públicas y que ya no tengamos más un gasto discrecional. Si queremos acabar con este tipo de desvíos, con los Duartes, con los Borges, con las estafas maestras, con Odebrecht, nosotros también tenemos que hacernos responsables. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.